Defensa, en particular la Subsecretaría de Formación del Ministerio de Defensa, la dirección de la Escuela Nacional de Defensa y la Universidad de la Defensa Nacional, a la que me quiero referir por 2 minutos. Es un verdadero orgullo que, como dice la Presidenta, el concepto de patria no es patrimonio de una derecha recalcitrante o que la patria es el otro, y esa resignificación nosotros queremos volcarla para que comience a ser doctrina sobre la cual comiencen a operar nuestras Fuerzas Armadas. La defensa hoy sabemos que tiene muchísimos elementos, que es pluridimensional, y claramente, digamos, hoy sabemos que constituye un elemento que sí está vinculado precisamente al métier específico del Ministerio de Defensa, pero que también compromete la actividad de todos los ciudadanos, no solo de nuestra República, sino que hoy el concepto de defensa es un concepto que cada vez más es un concepto de defensa regional. Desde ese lugar, saludar la presencia de un texto como el que escribe Sonia, no solo es una obligación para nosotros, sino también constituye un deber. Bien, buenas tardes a todas y todos. La verdad es una enorme satisfacción poder participar en la presentación de este libro. Creo que el libro es sumamente oportuno, cae en un muy buen momento, porque estamos transitando una fase especialmente peligrosa en la evolución del sistema internacional. Un sistema internacional que, a juicio de algunos observadores, se encuentra ya inmerso en 2 guerras. Y eso uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con América Latina? Mucho, muchísimo, ¿verdad? Porque el sistema es uno solo, y cuando se producen estos desequilibrios en regiones aparentemente remotas, hay repercusiones, reacomodos que tienen que ver con países que estamos aparentemente muy lejos. Como dicen los observadores y los analistas más experimentados, este es el continente más pacífico del mundo. Sin embargo, en ese continente más pacífico del mundo existen, al último recuento, 80 bases militares de Estados Unidos. Desde el momento en que se cae el muro de Berlín, ¿verdad?, en noviembre de 1989, desde ese momento hasta hoy, el formato del sistema internacional pasó por 3 modalidades diferentes, ¿verdad? Había un orden bipolar, ¿no es cierto?, basado en el equilibrio de terror entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Luego de eso, con el derrumbe del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética en los años inmediatamente posteriores, aparece la idea de un mundo unipolar. Y aparece ahora esta cosa multipolar, o el mundo multipolar, ¿verdad? Que es un mundo donde aparecen poderes internacionales muy fuertes. En primer lugar, China, como gran potencia económica mundial. En segundo lugar, Rusia, como gran potencia militar mundial. Aparecen asociaciones de países. Y en ese contexto es donde Estados Unidos redefine, ¿verdad?, su estrategia militar, en donde ya se plantea el tema de unas Fuerzas Armadas que tienen una protección mundial. Y eso explica 2 cosas. En primer lugar, el énfasis que le da el presidente Obama a la protección naval de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero en complemento con eso, la serie de bases militares, ¿verdad?, que fue instalando en distintas partes del mundo. Hay un especialista norteamericano fallecido hace poco, que se llama Chalmers Johnson, y dice que Estados Unidos, a diferencia de los viejos imperios, que tenían enclaves económicos, empresariales, en actividades diversas, es un imperio que se basa en una red de bases. ¿Cuántas? El cálculo de Johnson es que son poco más de 1000, fuera del territorio continental de Estados Unidos, ¿verdad? Y a poco han sido reemplazadas por lo que llaman FOL en inglés, es Forward Operating Location, o sea, lugares de operación especializados, en donde lo que se necesita es tener una buena pista de aterrizaje, ¿no es cierto?, un sistema de radares y de telecomunicaciones
muy desarrollado, y el suministro de combustible y ciertos alimentos básicos para sostener a una población militar que puede llegar ahí en muy poco tiempo. Entonces hay 4 bases fundamentales para hacer esa operación. Ellos le llaman la operación salto de rama. Salir del sur de la Florida, llegar a Centroamérica, en Honduras, Palmerola. Otro salto hasta la base de Palanquero, en Colombia, y de Colombia el salto final a Mariscal Estigarribia, ¿no es cierto?, en Paraguay. Y es por eso la importancia excepcional que tiene este estudio, porque demuestra, ¿verdad?, explica cómo es que esto funciona, qué es lo que pueden hacer bases de ese tipo, cómo está preparado el ejército paraguayo para llevar adelante esas funciones, cuáles son los enganches, las relaciones, los proyectos de colaboración que hay entre las Fuerzas Armadas del Paraguay y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y cómo Colombia ejerce un papel intermediador entre Estados Unidos y Paraguay, desde la base Mariscal Estigarribia, que está a escasos 200 kilómetros de la frontera con Argentina, las fuerzas del Comando Sur, ahí estamos hablando ya de aviones caza, ¿no es cierto?, no hablamos de aviones de transporte, sino aviones caza, helicópteros artillados, etcétera, pueden llegar, según el jefe del Comando Sur, hasta en la Patagonia, el norte de la Patagonia, sin ningún problema, y controlar toda esa región. El resto no lo dicen, pero lo pueden controlar desde la base que tienen ellos en Malvinas, ¿verdad? Con lo cual controlarían todo el extremo sur de la Patagonia, el paso bioceánico, el acceso al Atlántico. O sea, estamos ante una situación muy delicada, y Paraguay ejerce un papel absolutamente fundamental. Esto está muy detallado en este libro, ¿no es cierto? Y por eso es que yo lo considero realmente un aporte y un material que deberá ser estudiado muy cuidadosamente en la Universidad de la Defensa, y por todos los que quieran entender un poquito esta dinámica tan compleja en la cual estamos involucrados. Bueno, buenas tardes. Cuando Sonia me plantea el carácter del libro y todo eso, yo le digo que puedo contribuir yo. Me dice, quiero que participes de la presentación, y le digo, está bien, pero ¿qué puedo contribuir yo en esto? Digamos, yo soy nada más que director de papel prensa. Y ni más ni menos. Bueno, contar un poco la experiencia vinculada a eso, ¿no? Digamos, entonces, un poco el planteo del libro. En la bajada habla de que Paraguay como laboratorio de los Estados Unidos en la región, y esto de ser un laboratorio donde se desarrollan las pruebas que después se aplican en otros lugares. Leyendo un poco el libro, algunos de los planteos que hace Sonia, dice: grupos transnacionalizados que se mantienen en contacto a nivel regional y cuyos capitales comparten lo espurio de su origen y o enriquecimiento en periodos dictatoriales. Habla que se destaca por su deseo de tornar más efectivo el bombardeo mediático. ¿Cómo se aplicó esto en la Argentina? En algún momento se empezó a aplicar a partir de papel prensa. Clarín y La Nación se apropiaron del papel prensa. En la dictadura, en medio de un entorno de tortura psicológica sobre la viuda de David Graeber, le decía papaleo, y después está la parte del enriquecimiento ilícito, digamos. A ver, cuando nosotros empezamos a investigar cuestiones de papel prensa, en algún momento un ex dueño del diario La Razón, que se había comprado a Peralta Ramos, nos dice que cuando compra el diario La Razón, su interés fundamentalmente económico eran las acciones de papel prensa, porque el diario poco valía ya en esa época, estaba muy desacreditado, tenía poca tirada. Digamos, lo que verdaderamente valían las acciones de papel prensa. Va a los balances a ver cómo se pagaron esas acciones de papel prensa. Y Peralta Ramos le dice: no busqué porque no lo vas a encontrar. Dice: ¿cómo no lo encontré? ¿Cómo pagaron papel prensa? No, con los retornos de la misma construcción de la empresa. Digamos, ¿cuál era la mecánica? El Estado, por un lado, hacía los aportes de capital, que habían sido constituidos a partir de un porcentaje de exportación de los diarios. Por el otro lado, otorgaba los créditos, tenían un gerente que inflaba los precios, recaudaba de las empresas constructoras, y esa recaudación de las empresas constructoras hacía figurar ellos como aporte de capital. Nosotros preguntamos cómo se fijaba el precio del papel, nos decían el precio del papel lo fija el directorio y hay una escala de descuento de acuerdo al volumen de compra. Con lo cual, expresado en esos términos, uno dice es una operación comercial normal, ¿no? El problema es que
como papel prensa fijaba cupos, hacer por otro lado un descuento de acuerdo al volumen de compra es una mentira, porque el volumen de compra lo fija el que fija el cupo. Entonces, al que ellos decidían darle mayor cupo, que casualmente eran Clarín y La Nación, que se llevaban el 70% de la producción de papel, era lo que tenía mayor porcentaje de descuento. Digamos, pero no termina ahí, porque aparte estos tipos son tan jodidos que el 15% de la pasta para hacer el papel de diario es diario de reciclo. ¿Quiénes eran los principales proveedores de diario de reciclo? Clarín y La Nación. Obviamente lo compraba papel prensa por abajo del precio de venta de su papel. Claro, pero lo estaba comprando por encima del precio que le había vendido a Clarín y La Nación. Digamos, pero en algún momento crearon una empresa que se llama DIN, Diarios y Noticias. Es una empresa de noticias. Cuando uno crea una empresa, aunque sea un kiosquito, lo primero que le preocupa es a quién le vendo, porque si uno no tiene clientes, no tiene empresa. Es muy fácil, a quién le venían a los que querían comprar diarios. Si los diarios no le compraban a DIN, no se le vendía papel. Dentro de la información que ellos generaban de DIN, distintas categorías. Noticias clase 1, clase 2 y clase 3. Las noticias clase 1 obligatoriamente tenían que ir en tapa. Obligatoriamente si querían seguir comprando papel de papel prensa. Y le faltaba la otra parte, que eran los funcionarios, jueces y fiscales. ¿Qué hicieron? Armaron una agencia de vigilancia en el mismo edificio de papel prensa, donde empezaron a averiguar sobre los consumos y gastos de los funcionarios, jueces y vigilantes y fiscales, a partir de vinculaciones con el Banco Central, a partir de vinculaciones con los bancos, empezaron a armar esto. Cuando en algunos casos estos funcionarios, las declaraciones, los gastos no correspondían con sus niveles de ingresos, llamaba a alguien del diario y le decía: mire, tenemos una denuncia anónima que nos hicieron acá de que su situación no es correcta, pero nosotros no creemos, ¿por qué no nos juntamos y hablamos? Entonces ahí iban, le contaban lo que tenían y le decían: mirá, nosotros no creemos, no vamos a decir nada, pero bueno, esto lo guardamos. Con lo cual empezaron a montar su aparato extorsivo, pero después fueron más inteligentes, lo consolidaron legalmente. Armaron una empresa que se llama Impripost. La mayoría no sabe de qué se trata, pero si ustedes tienen una cuenta bancaria, en general los resúmenes se imprime Impripost. Con lo cual Magneto sabe de ustedes cuál es la cuenta bancaria que tiene, cuál es el consumo de su tarjeta de crédito, dónde viven, qué auto tienen y qué línea de teléfono tienen. Digamos, esta fue la construcción de estos tipos desde mi humilde experiencia, que fue papel prensa, y que creo que fue una muestra de lo que Sonia plantea con mucho detalle en Paraguay como laboratorio, y cómo esto empezaron a extrapolarlo acá a la Argentina. Lo que a mí me interesó particularmente de este excelente libro de Sonia, como estoy yo aquí por una invitación de Sonia. Cuando Sonia me dio el libro, digo: Minga voy a presentar. Yo no tengo nada que ver con esto, no sé nada, pero me puse a leerlo y me fui entusiasmando con las partes que pude leer, y además me sentí muy halagado que Sonia fuera una oyente de mi programa. Al fin de cuentas, lo que hacemos profesionalmente está medido en su calidad por aquellos que nos escuchan. Estas instancias son muy agradables justamente porque uno viene y aprende, escuchándolo a Pablo. En este sentido, reforzar los conceptos, quedarme tranquilo de que lo que manejo a veces frente al micrófono tiene el asidero que Pablo le da a lo que uno un poco intuitivamente, otro poco por la información que maneja dice, es algo ciertamente muy bueno. Atilio habló del fin de la historia, habló del triunfo del capitalismo. Ustedes recuerdan aquello, seguramente muchos le hicieron a Fukuyama, cuando ante la caída de lo que era el mundo del este, lo que era la Unión Soviética, cuando eso se desplomó, dijo: bueno, se terminó la historia, ganó el capitalismo. El capitalismo se ha impuesto, aquí no hay absolutamente nada, y uno sospecha que en efecto el capitalismo es un crimen perfecto, porque siempre está volviendo y se permite nada más no solo eso, sino volver al lugar del crimen. Es un criminal que vuelve de los 90, ahora los tenemos tratando de volver
Y esto es algo que, de alguna manera, alimenta todo lo que están haciendo en estos momentos, porque lo que el libro de Sonia nos está indicando es que hay un trabajo no solamente sobre la soberanía nacional y territorial, como mencionaba Atilio, sino sobre la soberanía de cada persona. Es decir, cada una de las personas hoy día está agredida, militarizada. Cuando leía el libro encontraba una especie de respuesta a una sospecha, porque cuando se leen las mentiras de lo de Nisman y de tantas otras que todos ustedes conocen, uno dice, ¿cómo se animan? ¿Y por qué se animan? La respuesta que yo tenía en mi mente era que se trata de un plan. Y nosotros no nos damos cuenta, no nos podemos dar cuenta. ¿No? Parece que son tiros al aire que ellos hacen porque están enojados, porque son opositores, porque quieren el retorno del neoliberalismo, porque son esto y porque son lo otro. Y pues yo les digo que son el diablo y otro dirá que son hegemónicos. En realidad, lo que yo sentía mientras leía el libro es que este es un plan permanente de dañar, de cooptar, de reducir la capacidad intelectual y espiritual de las personas, convertirlos en muy poca cosa. Todo lo que signifique la posibilidad de manejar a la opinión pública de la forma que lo hacen y conseguirlo como lo hacen, tiene que de alguna manera responder a un interés que está perfectamente determinado. Y es desde este lugar que a mí me interesaba particularmente leer el libro y entender el libro. Entonces, decía Atilio que desembarcan en Colombia y en Paraguay especialmente todo tipo de elementos que ellos utilizan, a los cuales jamás les pueden poner un control. Cuando aquí, ustedes recordarán el episodio, Relaciones Exteriores quiso saber qué traía el avión de unos cadetes, no era que venían los más altos militares de Estados Unidos, unos cadetes que traían material que podía ser algo necesitado, algo pedido, pero que no lo abrían. Yo quiero saber lo que hay ahí adentro. En mi país tengo una responsabilidad, yo quiero saber, y un cadete, ¿se acuerdan ustedes? Se sentó sobre el baúl, digamos, que tenían que abrir. Anoche, en televisión, uno de los candidatos políticos se reía de esto porque decía, un ministro con un destornillador estaba queriendo abrirles lo que contenían esos elementos traídos por los Estados Unidos. Hay que estar demasiado dominados para que este sea el pensamiento. Por eso yo celebro haber podido estar aquí, para por lo menos aportar también este criterio mío complementario casi, de lo que ha dicho Pablo y de lo que ha dicho Atilio, como no puede ser de otra manera, los tres hemos leído el mismo libro de Sonia. Y dado que la expectativa es que Sonia hable, y dado su apellido, la voy a presentar diciendo que este es un libro que por lo que dice, por lo que nos hace sentir, porque hay momentos en los cuales uno siente, no solo que hay datos allí valiosos para una persona, sino que uno siente, en la piel siente adentro del cuerpo, de su mente, de su corazón, los valores que un libro puede tener, lo presento como un libro de Sonia Yaganó. Interesaba particularmente presentarlo acá en el Ministerio de Defensa y en lo que va a ser la nueva sede de la Universidad de la Defensa, porque el libro busca mostrar de qué manera la síntesis teórico-práctica lograda por muchas agencias de Estados Unidos, con el apoyo además de agencias de Colombia y de Israel, de qué manera estas agencias, que están asociadas a intereses corporativos y a una plutocracia internacionalizada, pretenden profundizar un modelo de injusticia y de desigualdad profundamente deshumanizado que tiene impactos y contactos y un entramado interregional. Y que cuando hay un funcionario político o un periodista o un académico o un presidente que molesta estos intereses corporativos y este entramado, también las operaciones de prensa que se montan para desacreditarlo y para instalar un determinado clima de estrés social y de vulnerabilidad se hacen de manera articulada y regional.
Por eso la doctrina es de inseguridad mundial, porque es la idea de que tocan el interés o ciertos intereses, y entonces la destitución de un funcionario, de un presidente, y la estigmatización de determinados segmentos poblacionales o determinadas personas que resisten este colonialismo psicológico y cultural que se nos quiere imponer, esta militarización de las mentes y de las relaciones interpersonales, este entramado va a funcionar cada vez de manera más aceitada a nivel regional, incluso financiando encuentros en la Triple Frontera entre, por ejemplo, la asociación, personajes de la Asociación Rural Argentina, la Asociación Rural del Paraguay y la oligarquía santacruceña boliviana, para impedir precisamente procesos de descolonización, de pensamiento crítico, de organización, de resistencia y de construcción de alternativas. Esta idea de que solo este sistema y solo este modelo es posible, y además se hace de una manera muy perversa que detallo en el libro, que tiene que ver con Jim Sharp, que es un centro, es el director del Albert Einstein Institute, es el gran centro que sistematiza en 138 formas de realizar un golpe de Estado y cómo precisamente instalar climas desde los latifundios comunicativos y desde los discursos hegemónicos de estrés y de vulneración social, y cómo hacer que la propia sociedad civil se movilice en determinados países contra sus propios intereses. Hay un mecanismo muy perverso que tiene que ver con el vaciamiento de contenidos de las luchas históricas, por ejemplo, que hemos tenido los organismos de derechos humanos en nuestro país y en la región. O se nos quiere imponer que la seguridad necesaria tiene un precio, y ese precio es la inseguridad de cualquier persona en cualquier parte del planeta que esté. Es decir, la seguridad tiene el precio, que es la inseguridad mundial, la inseguridad de todas las personas, no importa en qué parte del mundo se encuentren. Por eso es mundial. También se nos impone una lectura distorsionada de la realidad y ajena a la realidad del momento. Es decir, se nos quita la capacidad de observar cuestiones concretas y empíricas y de analizarlas. Cosas que vemos todos los días, en realidad prácticamente no las vemos. Vemos una realidad ajena a lo que... y perdemos esta capacidad empírica de investigar. Por eso también me parecía importante presentarlo en la Universidad de la Defensa, porque durante muchos años en los posgrados en Argentina y en toda la región, las personas que investigábamos en nuestras tesis de maestría, de doctorado, postdoctorado o en el CONICET temas de defensa o temas de seguridad, éramos invitados al Colegio Interamericano de Washington, donde ahí se nos enseñaba cuál era la nueva representación estratégica de la amenaza que nosotros como científicos teníamos que explicarle a los políticos de nuestros países. Era ahora, en nombre de la seguridad internacional, con lo que tenían que luchar. Una amiga mía, Stella Caloni, que ha escrito un gran libro en los años del lobo, en la Operación Cóndor, me convenció de que no era así, de que en realidad yo tenía que ir a donde estaban las bases militares del Comando Sur. Me dijo yo, bueno, ya estoy grande, el cuerpo no me da, anda Pedro Juan Caballero a vivir con las comunidades campesinas en el norte de Paraguay y Brasil. Si querés saber qué es lo que está haciendo el Comando Sur de los Estados Unidos, tenés que ir a Mariscal Estigarribia o Pablo La Gerencia, hacer toda la ruta Transchaco, me decía. Y en ese sentido, el libro busca facilitar insumos y parámetros propios que nos permitan evaluar y proponer iniciativas y políticas más acordes a nuestros intereses, a nuestras experiencias y también a nuestros principios. Estados Unidos y Gran Bretaña, pero sobre todo Estados Unidos, tienen la capacidad para intervenir todo el continente latinoamericano en 24 horas. Así lo tiene estudiado el Pentágono. Mientras tanto, las empresas que hacen base en Malvinas van patentando de manera ilegal recursos y biodiversidad, esperando que cuando se caiga el Tratado Antártico, cobrarnos a nosotros mismos por el uso, por ejemplo, de nuestras semillas, o de la biodiversidad que contiene la Antártida Argentina. Entonces, es algo que tenemos que mirar y proteger
y por supuesto con un mayor equilibrio con nuestro planeta. En la década del 60 y del 70, durante los tiempos de la doctrina de seguridad nacional, la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada se tenía que hacer en centros clandestinos de concentración, porque si no la sociedad iba a salir indignada a reclamar justicia. Hoy en día se hace los centros de tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, no solo se hace a la luz de todos y todas, se publicita y hasta se capitaliza políticamente, y es ahí que cambió de la época de la doctrina de seguridad nacional hasta la actualidad, que nos han ido imponiendo y hemos ido naturalizando un proyecto de muerte, al punto tal de que salir a festejar la ilegalidad, festejar la violación de la soberanía de un país sobre otro. Entonces se va imponiendo la representación de una amenaza amplia, donde cabe, indelimitada temporalmente, indelimitada espacialmente, y en nombre de esa amenaza se da por tierra con todos los avances y con todas las luchas históricas que de los últimos 200 años. Hay que sustituir esta doctrina de inseguridad mundial y asignar delimitación de roles y funciones específicos a fuerzas y áreas del Estado. El comandante Hugo Chávez Frías hablaba de organizar una revolución pacífica, pero no desarmada. No solo no desarmada de argumentos ni de capacidad para argumentar, no desarmada de pensamiento crítico y sobre todo armada de estrategias de protección y cuidado de la vida de nuestros pueblos. El libro también busca una metodología científica propia, sobre todo en temas de defensa y de seguridad, que pueda recuperar esto que les contaba, el trabajo de campo y de vivencia con nuestras comunidades, que visibilice los conflictos y no los niegue, que visibilice los intereses que están en disputa, que visibilice las tensiones y no las oculte, y que plantee una resolución alternativa y progresiva de los conflictos, que analice y pretenda transformar la realidad de un mundo cada vez más complejo y cada vez más cambiante, desde una perspectiva de amor y de construcción de paz. Por eso pensamos, junto con Valeria, ¿estás por ahí? Pensamos junto con Valeria concluir esta presentación poniéndole alegría, esperanza y música a este encuentro y a estas gracias, si a ustedes y al público les parece bien y nos acompañan. Duro es el camino y sé que no es fácil, no nos queda tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Todos los días hay el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. ¿Me escucha, como de más tristeza de cantar, y los alegres de la mente por las chinchadas.
pero a la vez es un transformador que se considera lo mejor de tener. Te pido más y más, y llega un punto en que no puedo ir. Vamos a la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre